bienvenidos a la sesión de hoy titulada Artículos de alto impacto. Ya está. Ya. Bienvenidos a todos. Gracias por la espera y gracias también, bueno, ya el ponente ya se encuentra ahora y vamos a dar algunas palabras respecto al ponente. Él actualmente es investigador RENACID, es director de la revista Contratextos, ubicado en el cuartil 2 del Simago Journal Rankings. Tiene una gran producción científica y está el día de hoy para orientarnos respecto justo a lo que vendría a ser cómo redactar resúmenes, hacer una buena elección de las palabras clave, entre otros elementos que vendrían a ser de suma importancia al momento de redactar artículos científicos para enviar a alguna revista. ¿De acuerdo? Te doy el pase, Julio. Adelante. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Mil disculpas por los problemas técnicos que han impedido que empecemos a la hora, así que estamos bastante retrasados en relación a la hora que me invitaron. Perdón por eso. Intentaré apurarme para cubrir lo que me han solicitado. Voy a compartir. Perdón, un segundo. Vamos a compartir una presentación. Me dicen, por favor, si se ve bien. Se ve. Sí, gracias. Perfecto. Como es una plataforma que no domino, les pido por favor que me interrumpan por audio si es posible, si es que hay algo que esté saliendo mal o alguna pregunta que puede ir surgiendo en el camino, porque hay un chat, pero no sé dónde está. Ah, ya lo vi. Pero en todo caso, siéntanse en libertad, por favor, de interrumpir y preguntar cuando lo deseen. La invitación tenía como objetivo, la invitación tenía como objetivo analizar, cubrir algunos aspectos relevantes para la publicación en revistas indexadas. Yo hablaré desde mi doble experiencia de editor de una revista, pero también de autor que sufre, por supuesto, las desventuras y venturas del proceso de publicación, que siempre es un proceso complicado, ¿no? Y que cada vez se vuelve más oneroso en términos de tiempo, y que también quita mucho a veces de motivación. A veces el investigador ve o estima que la publicación es el punto de llegada y en realidad es uno de los tantos hitos o indicios de calidad de lo que uno va produciendo, ¿no? Sin embargo, como somos testigos todos, hay un grandísimo incremento no solo de revistas y de artículos y por lo tanto de producción, sino también de preocupación por parte de los investigadores por publicar. Y esa preocupación a veces, creo, nos está jugando algunas malas pasadas porque nos impide centrarnos en lo realmente importante, que es producir ciencia, divulgarla y que esa ciencia sobre todo tenga un impacto, ¿no?, en la sociedad, en las personas, en las políticas públicas. Se me pidieron tres cosas en particular: hablar sobre requisitos formales que suelen solicitar las revistas. De nuevo, partiré de la experiencia de mi revista, pero haré comentarios más genéricos también de otras revistas. Luego hablaremos de algunas estrategias para la redacción de títulos, resúmenes, palabras clave, que es un aspecto más técnico, y algunos aspectos que consideramos desde los comités editoriales, ¿no? Yo no solo dirijo una revista, sino que soy parte del comité editorial de algunas otras y actúo además constantemente como revisor, cosa que estimulo, ¿no?, y motivo, como explicaré más adelante, a que ustedes también lo hagan si es que no lo hacen ya. En relación a... ¿No se escucha?, me dice Enrique. Sí, te escucho muy bien. Sí. Sí, debe ser su audio. Se escucha muy bien. Perfecto. Ok. La primera idea es que el formato del artículo es un formato que ya tiene algunas décadas, pero que
en el campo de las ciencias sociales, de las humanidades, y en particular de la comunicación, que es mi área, pues es más reciente. Entonces, de lo que estamos viviendo, ¿no? O lo que estamos viviendo, o lo que estamos padeciendo también, es este proceso de transición hacia un modo de comunicar ciencia, que es el artículo, que tiene pues una hermenéutica, unas pautas, a veces un poquito caprichosas, y a veces afortunadas, porque nos permiten acceder a gran cantidad de conocimiento y sobre todo replicarlo. En esa línea, la perfección de las ciencias, como decía Bacon en esta cita, no se debe buscar en la rapidez o habilidad de un único investigador, sino en la sucesión. Y la única opción de garantizar esa sucesión es la claridad. De un tiempo a esta parte hay una gran discusión, incluso en los predios de la famosa American Psychology Association, conocida por sus siglas APA, por los estilos de redacción científica, ¿no? Qué tan personales o impersonales deben ser, sobre todo en tiempos en que las inteligencias artificiales pueden perfectamente copiar estilos muy privados y muy propios, y pueden producir artículos en materia de segundos con los prompts adecuados. Entonces, creo que estamos yendo, y esto ya es una opinión personal, hacia un momento de transición en que van a ser mejor valorados los artículos o los productos que tengan un estilo mucho más reconocible, artesanal, si se quiere, incluso a nivel de extensión. Creo yo que hay un debate en esa línea. Las revistas originalmente publicaban artículos de 15.000 palabras, y ahora diríamos que el estándar es más o menos la mitad, 7.500, ¿no? Y en ese esfuerzo de concisión nos enfrentamos con una serie de retos que iremos revisando de a pocos. Entonces, dentro de los contextos y desafíos que señalaba al inicio, tenemos esto que se denomina capitalismo académico, que está vinculado con la hiperproductividad y que nos habla de una angustia muy, muy clara por publicar. Esta noción de la premisa norteamericana, publish or perish, ¿no? Publica o perecerás, ¿no? Se ha asentado muy, muy claramente en nuestros predios, que han incorporado o vienen incorporando toda esta disputa en relación a los rankings y a las métricas, ¿no? Que si bien tienen elementos positivos, también pueden ser un distractor de nuevo de lo que para mí es lo más relevante, que es producir ciencia honesta y de impacto. En esa medida hay una gran competencia por la atención, precisamente. Hay muchos artículos, uno hace revisiones sistemáticas, por ejemplo, de diversos temas, y ya casi no existen espacios eh, no trabajados. No existen casi espacios en los que uno puede entrar con mucha comodidad pionera, porque ya la mayoría de temas han sido evidentemente trabajados. Entonces ahí también hay un reto interesante por la búsqueda de la originalidad y de la novedad, que no siempre o no solo se justifica en términos geográficos, ¿no? Esta es una cuestión que a veces algunos autores insisten en decir, bueno, la motivación, la justificación de este trabajo es porque se ha trabajado en todo el mundo menos aquí. Por lo tanto, esa es la relevancia del trabajo que estoy proponiendo. Y es una relevancia siempre discutible. En todo caso, lo sería menos si es una eh, cuestión o una circunstancia que permite el diálogo entre mi propia geografía y mi propia realidad con una geografía, con una realidad mucho más grande, más comparativa, más global. Creo que por allí es donde deberíamos apuntar, ¿no? A la idea de que las revisiones de literatura de las que partimos, que son las que nos permiten identificar las brechas de conocimiento, sean realmente las líneas de base desde las cuales nosotros produzcamos el conocimiento, ¿no? Y no tengamos este complejo adánico de creer que somos los primeros que vamos a realizar un trabajo de investigación. La revista Contratexto, de la que soy director,
Una revista antigua, es una revista de acceso abierto, lo que se llama acceso diamante. Diamante es cuando no supone un costo ni para el lector, ni para la persona, ni para el autor, ni para el autor de un manuscrito. La posibilidad de que estas revistas sean financiadas por instituciones es lo que permite, evidentemente, que no se exija ningún pago o esto que se llaman los APC, ¿no? Los Article Processing Charges, los cargos por procesamiento de un artículo. Evidentemente, hacer una revista o publicar un artículo no es gratuito, ¿no? Parte de un proyecto de investigación que consume tiempo, recursos humanos, y también en la fase editorial, en la fase de producción, hay evidentemente unos desgastes y unas inversiones de tiempo y de recursos de corrección, de diagramación, de revisión muy importantes. Y sin embargo, creería yo que muchas de las revistas han identificado que esta es una oportunidad de negocio, ¿no? Por eso han aparecido también una cantidad de revistas depredadoras que cobran unas grandísimas sumas de dinero que no se condicen necesariamente con el trabajo que supone la producción editorial. Por eso creo que es importante señalar que en América Latina y en el Perú en particular, la mayor cantidad de revistas indexadas o mejor indexadas son revistas que tienen el respaldo de una institución y eso es algo que hay que proteger y promover. Esta es una revista creada en el 85 y que por lo tanto ha atravesado por una serie de fases que a mí me parece importante comentar porque quizá a alguno le parezca también interesante reconocer cómo una revista se adapta a los nuevos tiempos. En el caso de Contratexto, es una revista de periodicidad semestral. Sacamos 2 números, uno en junio, uno en diciembre, y nos concentramos en temas de comunicación y afines. Dirigida a académicos, investigadores, profesionales, estudiantes de la comunicación, las ciencias sociales y las humanidades. Esto de las fases históricas de la revista corresponde a un estudio que se me ocurrió en un momento realizar cuando heredé, entre comillas, la revista de la dirección de otros colegas, porque podríamos identificar hitos que son interesantes para otras revistas que también están en proceso de adaptación. Por ejemplo, hay una fase fundacional, si se quiere, donde los artículos operaban sobre todo por encargo. No había esta premura, necesidad, urgencia de investigadores compitiendo entre sí por un pequeño espacio en una revista, sino que uno identificaba a un autor en algún lugar del mundo que estaba desarrollando un trabajo interesante y se lo invitaba, ¿no?, a escribir o redactar. O el mismo autor enviaba una colaboración a la revista y se agradecía y pasaba por una revisión editorial, pero todavía no estaba muy instalada la noción de revisión por pares, ¿no?, que es esta herencia, digamos, del modelo de revistas anglosajona con las que trabajamos hoy. Hay una segunda fase más de relanzamiento, diría yo, que empieza en el 2005 hasta el 2014, de ediciones anuales, de temas monográficos, pero luego a partir del 2015, y es ahí donde me quiero concentrar, hay un proceso de profesionalización editorial en el que estamos. Yo no soy un editor científico formado como tal, estoy aprendiendo en el camino, tengo una formación de investigador y trato de operar en esa línea o desde esa perspectiva, ¿no? Y aprendo y he aprendido mucho que la profesionalización editorial corresponde o se corresponde con inversiones de tiempo, ¿no? De capacitaciones, pero sobre todo de reconocer cómo funciona la, el proceso de publicación de una revista honesta, una revista que no busque cantidad, sino que busque sobre todo calidad. Y ahí uno se va encontrando con nuevos desafíos. Por eso, cuando a partir del 2015 la revista Contratexto entra un poco en la idea de salir de Latindex y de Realic, que eran los índices regionales en los que estaba, y más bien intenta buscar espacios dentro de Scopus o Web of Science. Allí es donde empieza un proceso de adecuación interesante, adecuación que incluye, entre otros elementos,
corregir errores, cosas que no teníamos, aumentar, y un trabajo además muy coordinado, en el caso de mi universidad, con dos áreas específicamente, ¿no? Con el fondo editorial, que aún se encarga del tema de la corrección de estilo, de la diagramación, y de la biblioteca, que hace una labor muy, muy importante en la maquetación, en los metadatos, en la indexación, en corresponder con todas las, responder, mejor dicho, a todos los requerimientos de las indexadoras que cada una busca, que los artículos sean subidos de una determinada manera y que tengan un tipo de marcación, en fin. Entonces, en ese proceso descubrimos que una estrategia buena era hacer números monográficos o dosieres temáticos con editores invitados. Entonces ubicábamos internacionalmente personas que pudieran interesarse en editar un número especial en la revista, se las convocaba. Así ocurrió 2 o 3 números y luego abrimos la convocatoria y hicimos lo que se llama un call for editors, ¿no? Que esto es algo interesante también si hay investigadores, investigadoras en la sala interesados en el tema. Hay muchas revistas que abren la oportunidad a investigadores a que en alianza con otros colegas puedan proponer un número monográfico especial sobre el tema que uno viene trabajando, sobre una línea temática, ¿no? Una de las cosas que piden las revistas en ese sentido asegurar es la capacidad de convocar, ¿no? Y de abrirnos a redes de investigación. Y eso en el caso de Contratexto ocurrió, porque el concurso de editores internacionales nos permitió llegar a lugares donde no habíamos llegado, gente que no había leído, que no conocía la revista, que nosotros tampoco conocíamos. Entonces, ese, esa apertura, ¿no? A nuevos nodos, a nuevas redes, a nuevos grupos de investigación fue muy relevante. Y bueno, el proceso de indexación y expansión en el que todavía estamos. La revista la hacemos concretamente un grupo de 5 personas. Contamos con un asistente editorial, que es una practicante hiperprofesional de la propia facultad, que además tienen una curva de aprendizaje. Algo interesante es que las personas que entran a trabajar como asistentes editoriales aprenden tanto que luego terminan haciendo cosas muy vinculadas a la revista, ¿no? Anterior asistente editorial, ahora trabaja en otra universidad y ya ha logrado indexar como 4 revistas, me parece. Y entonces se aprende mucho en el camino. Y creo que esta es una gran oportunidad en general también. Pero como sé que muchos de los que nos acompañan no son editores o no están interesados en la parte tan editorial, voy a intentar llegar rápido a la parte del investigador, ¿no? ¿Qué debería pensar o qué debería hacer el investigador y en qué se debería concentrar? Em, no quiero dejarme mencionar, porque también es un elemento importante para nosotros como investigadores cuando buscamos una buena revista, buscar que tengan un comité editorial realmente amplio, internacional, de gente que esté moviéndose en el mundo de la investigación y que esté produciendo cosas, ¿no? Muchas de las revistas a veces tienen comités editoriales rituales, ¿no? Que son una playa de semidioses importantísimos, pero que no operan realmente como un comité editorial. Entonces hay que buscar que estas personas de carne y hueso participen activamente, tanto como revisores, pero sobre todo como orientadores editoriales de la revista. Nosotros intentamos tener reuniones semestrales con todos ellos para que aporten ideas. Por ejemplo, en la última reunión se ha discutido el tema de la inteligencia artificial, qué es lo que se debe pedir en relación a la transparencia, ¿no? Metodológica de los autores cuando utilizan inteligencia artificial, y se comparten ideas, se comparten criterios, y así es como se va actualizando también las pautas editoriales, ¿no? Vamos a ir a las secciones de la revista. Nuestra revista tiene 4 secciones, 2 de ellas son en las que participan los autores, enviando sus artículos a una sección que se llama Tendencias, que es una sección de variedades, de miscelánea, de temas variados, vinculados al ámbito de la comunicación. Y como les decía hace un momento, una sección de dossier, que es una sección monográfica sobre un tema particular. Entonces, cuando alguien está investigando un tema, ya desde el momento en que proyecta una investigación, ya tendría que tener identificados números monográficos o dosieres de revistas internacionales.
Entonces yo sé que en el 2027 va a haber una convocatoria, un call for papers de una revista interesante. Entonces me gustaría que se haga una ventana de exposición para mi trabajo intelectual. Esa, ese mapeo de qué revistas, por dónde se mueven, cuáles son las fechas y cuáles son las pautas editoriales, por cierto, es sumamente importante. Dos otras secciones que tenemos en la revista es una presentación a cargo de nosotros como equipo o de los editores invitados cuando existen, cuando los hay. Y esta es una última sección que hemos incorporado hace relativamente poco, hace un año y medio, que se llama Tráiler Conceptual, donde le pedimos a una figura destacada del ámbito nuestro de la comunicación que desarrolle un artículo de corte teórico. Entonces, esto es bien interesante porque jala tráfico a la revista, hace que gente que no conocía tampoco la revista encuentre en la revista desarrollos teóricos que pueden formar parte de marcos teóricos, ¿no? De marcos epistemológicos interesantes para sus propios trabajos. Los pasos de producción de una revista, los flujos editoriales, espero no estarlos aburriendo con esto, siendo demasiado repetitivo, por favor, del chat. Julio, por favor, pasa, porque esto ya lo sabemos, o lo pasaré bastante rápido en todo caso. Estamos hablando de 4 pasos importantes, ¿no? 4 fases importantes. La del envío de manuscrito responde a una convocatoria específica o general. Tengo identificadas por ahí revistas que ya vi que son buenas, que están bien indexadas, que tienen procesos rápidos también. Bueno, cuando decimos procesos rápidos en una revista no estamos refiriendo a procesos que sean de menos de 4 meses, ¿no? 3 meses. Porque ya una revista que tenga procesos de días ya es una revista un poco sospechosa, o una revista que cobra mucho, ¿no? Que también las hay, revistas editoriales privadas que tienen lo que llaman a veces algo así como fast tracks, ¿no? Procesos rápidos de primera decisión, ¿no? Claro, es gente que tiene personal a tiempo completo en la revista, pero en las otras revistas, como las revistas universitarias o producidas desde una institución, sabemos que se trata de investigadores, profesores, cuerpo administrativo que tiene un número de horas limitada dedicada a la producción de la revista. Luego de que uno hace un envío del manuscrito, hay un primer filtro editorial donde se revisa que el manuscrito pues, cumpla con los criterios básicos, el tema, el objetivo. Un fenómeno, por ejemplo, que solemos ver sobre todo en nuestra revista, en nuestra edición de diciembre, por alguna razón ya desde hace unos 2 o 3 años, es que nos empiezan a llegar manuscritos que no están con el formato de la revista, que incluso están con logos de otras universidades o instituciones, sobre todo universidades y sobre todo algunas universidades, un logotipo, como si fueran los trabajos finales, y son de agricultura, de temas que no tienen nada que ver con lo nuestro. Sospecho que eso se hace por cumplir un requisito, ¿no? Que es en algunos casos el de enviar a un manuscrito a consideración de una revista, sin importar a qué revista sea. Entonces, ya, ahí estamos distorsionando, hablando de uno de las distorsiones, ¿no? del proceso editorial. Pero en todo caso, excluyendo estas anécdotas, cuando un investigador ya tiene mapeada la revista, sabe sus tiempos, tiene que estar muy al tanto de las pautas editoriales concretas. Nosotros, ¿por qué seguimos usando una plantilla, por ejemplo, un formato? Cuando muchas otras revistas ya prescinden de esta cuestión y dicen que la gente envíe sus manuscritos como prefiera. En realidad lo hacemos, entre otras cosas, para garantizar que hay un ser humano detrás. Y nos gusta, además, dialogar con ese ser humano antes, previo al proceso de revisión, ¿no? Estimado autor, estimada autora, gracias por el envío, le faltó tal cosita o si puede arreglar tal otra. Entonces, si hay respuesta, es que hay una persona detrás interesada, comprometida con el proceso editorial. Luego de que se pasa el primer filtro editorial, que es un filtro básico, cumplir las pautas, el estilo de citación, en fin, si consideramos que el manuscrito tiene calidad,
pasamos al segundo filtro, que es el de la revisión por pares, ¿no? De doble ciego. Eh, este es un gran problema para nosotros, gran problema para nosotros, y cuando digo nosotros, no digo solo nuestra revista, sino los editores en general, porque esta exageración o exagerada cantidad de manuscritos que circulan por allí hace que no siempre haya suficientes revisores de calidad. ¿Saben ustedes, por ejemplo, qué cantidad de revisores, a qué cantidad de revisores nosotros convocamos para que puedan revisar un buen artículo y cuántos de esos revisores aceptan revisar? Recordemos que es ad honorem, o sea, no hay un dinero involucrado aquí, es por amor literalmente a la ciencia o al arte que se hace esto, de gente que siente que puede aprender cosas o actualizarse en alguna bibliografía o en alguna metodología o en alguna línea teórica, ¿no? Bueno, hay un porcentaje, yo diría, grosso modo, esto no es empírico, no está estadísticamente trabajado, pero me da la sensación de que hay por lo menos un 30-40% de revisores que o no responden o se disculpan muy amablemente diciendo que no tienen tiempo. Entonces, ya estamos llegando a un 60% de revisores. Nosotros invitamos a personas, además, y eso tarda mucho tiempo, que tengan, para empezar, un grado académico equivalente o superior al de la persona que envía el artículo. Si una persona envía un manuscrito y es magíster, entonces puedo convocar eventualmente a un magíster para que haga la revisión o a un doctor. Pero si es un doctor, una doctora, entonces no puedo convocar a un magíster. Entonces ya empiezo a tener una serie de limitaciones respecto del encuentro de buenos revisores. Otro problema gravísimo es cuando los revisores nos envían sus dictámenes. Hay, diría yo, un 30% de dictámenes que claramente no podemos utilizar porque no nos sirve un dictamen que diga muy bueno el artículo, gracias, o este es el peor artículo que he leído en mi vida, gracias. Le ponemos mucho acento a la motivación, ¿no? Tampoco es que tenga que ser demasiado extensa, pero porque ya hay una confianza en el criterio y en la experiencia y en la trayectoria del evaluador, pero sí consideramos que uno de nuestros valores agregados tiene que ser la calidad del feedback, de la retroalimentación, es decir, que el autor, la autora, que ya han enviado un manuscrito y por lo tanto han invertido tiempo, sientan que si hay un rechazo, es un rechazo nutritivo, que les permite aprender cosas. Ah, sí, tiene usted mucha razón, sí, pues ya vi que aquí he sido poco meticuloso al momento de reportar este hallazgo, o que estoy siendo muy descriptivo, en fin. Entonces, ahí hay otra dificultad. Superado todo ese tránsito de encontrar buenos revisores que acepten revisar y que hagan buenas revisiones, estoy hablando de 3 momentos distintos, ya empieza el proceso del diálogo con los autores, la devolución a los autores. Entonces, lo cuento porque a veces los autores nos ponemos, ¿no? Muy, ¿cómo decirlo?, impacientes frente a la no respuesta a una revista, ¿no? Yo creo que una revista siempre tiene que responder, correo electrónico de un autor que dice: estimados, enviado hace 3 meses este manuscrito, quería saber si tiene alguna novedad. No, señor, todavía no tenemos ninguna novedad, estamos en el proceso de evaluación, le avisaremos, perfecto. Bueno, pues todo eso me parece bien. Ya cuando pasan 6 meses, 7 meses y ves que no se mueve el artículo, uno se empieza a preocupar también porque la data con la que trabaja el artículo, pierde valor. O sea, si yo estoy publicando resultados de una investigación del 2024 y la presento el 2025, para que salga el inicio del 2026 ya ha perdido un valor importante, ¿no? Entonces, eh, que esa pérdida de tiempo no se note como pérdida, sino como inversión. Creo que es importante y ahí tiene que ver con el trato también didáctico, afable, pedagógico de parte de la revista, de los editores a los autores. Luego de entender estos pasos para publicar, algunas políticas editoriales importantes, muy relevante que el trabajo que uno envíe sea original, inédito y no esté en una evaluación simultánea.
puedo contar muchas anécdotas al respecto, aunque parezca una obviedad. Una, por ejemplo, fue muy graciosa. Llega un artículo, un manuscrito, ¿no? Llamémosle manuscrito a lo que todavía no ha sido publicado, y ya ahí empieza el concepto de artículo, ¿no? Manuscrito. Llega un manuscrito y nosotros lo rechazamos. Estaba la motivación del rechazo. Sí. Esto, digamos que el artículo llegó en abril y lo rechazamos en junio. Un par de semanas después del rechazo, el autor del manuscrito me envía yo no lo conozco personalmente, pero me envió por ResearchGate un artículo, compartió conmigo una publicación. No era de mi línea de investigación, pero bueno, le eché un ojo porque dije, si ha compartido conmigo es porque en fin, me interesa que la lea o que la mire. Miré y dije, esto parece muy parecido. Le pregunté al asistente editorial si reconocía ese texto. Me dijo, sí, lo acabamos de rechazar hace un par de semanas. Bueno, qué raro que lo hayan aprobado tan rápido. Entonces, cuando ustedes saben que cuando se publica algo, en las revistas dice fecha de recibo, ¿no? Fecha de aceptación. Y resulta que la fecha de recibo era la misma que nos había llegado a nosotros. Es decir, que este autor había incumplido este procedimiento de que el manuscrito sea original e inédito, porque ya estaba siendo sometido a una evaluación de otra revista. Bueno, no voy a contar lo que siguió, pero en realidad fue una cuestión muy fea, y nosotros, como invertimos tiempo, yo me quedé allí, mandé un correo electrónico a la institución de la que era investigador, y le hice saber, ¿no?, que esto era una falta de respeto y una falta ética además, ¿no? Porque de nuevo, son horas de nuestro tiempo que nosotros invertimos en este proceso. Entonces, intentamos ser rápidos, a veces no se puede y qué sé yo, pero lo que no podemos, pues, aceptar es que ocurran este tipo de cosas. Entonces, vuelvo a señalar esto. También se les pide a veces una carta de originalidad, o que haya comentarios al editor. Por ejemplo, si el artículo, el manuscrito que yo estoy presentando es fruto de una tesis de licenciatura, una tesis de maestría, una tesis doctoral, siempre es bueno comentarlo, ¿no? Este trabajo deriva o adapta resultados de tal y cual lado. Ser muy honestos al momento de presentar el artículo es, creo que muy, muy valorado, por lo menos por nosotros, y estoy seguro que por otras revistas también. Me ha pasado, me ha tocado enviar un mensaje de ese tipo, ¿no? Estimado editor y editora, por si acaso, este es un artículo que es parte de una investigación mayor. Eh, una práctica, paréntesis, una práctica que es interesante, es que los autores enviemos, previamente al envío del manuscrito, enviemos un correo electrónico al editor o al equipo editorial de la revista consultando eh, por el abstract, ¿no? O sea, les enviamos el abstract, las palabras clave, el título, y les decimos, queremos saber si esto está dentro del scope, ¿no? Del tema de su revista. Yo creo que es una buena práctica porque le ahorra tiempo a todos. De repente los editores dicen, no, la verdad que este tema no nos interesa, o este tema está fuera de nuestro scope, ¿no? Así se le llama, out of scope, del tema central de la revista. Entonces, es ganar, es un win-win. A mí me parece que es una práctica, yo la aprendí, me la enseñó en algún momento un colega mayor, y yo le echo caso y trato de hacer eso. Además, con eso garantizas que la revista a la que vas a postularse, una revista también con seres humanos que te están dando de su tiempo, y que son rápidos, ¿no? Son ágiles al momento de contestar. Otro elemento importante, además de la carta de originalidad, y hay revistas que te piden, ¿no? Una cesión de derechos, en fin, son formatos que se descargan, todos estos se adjuntan al momento de la publicación. También se piden a veces datos interesantes. Por ejemplo, se pide si el texto o el manuscrito que estamos enviando es un manuscrito derivado o asociado a un proyecto de investigación financiado. Si lo es, hay que ponerlo, no solo porque es un acto de honestidad, sino porque además es un crédito a favor del manuscrito, ¿no? Los editores valoramos bien, apreciamos mucho
los manuscritos que vienen de proyectos de investigación, precisamente porque al venir de un proyecto financiado se sobreentiende que hay unos rigores, un tipo de evaluación, una institución comprometida detrás. Por eso también solicitamos siempre que el correo electrónico con el que envían un manuscrito sea un correo electrónico institucional, ¿no? De las pocas formas que nosotros tenemos para garantizar que hay una afiliación, además de lo que uno pueda declarar en su worksheet o en su hoja de vida. Entonces, estos elementos son importantes. Contar si uno cuenta con fondos para la publicación. Ahora se está pidiendo mucho en las revistas que los autores señalen cuál ha sido su contribución, ¿no? O sea, si somos 5 autores que firmamos un manuscrito, cuál ha sido la contribución de cada uno. Y para eso se utilizan parámetros internacionales o estándares tipo CREDIT. CREDIT, si conocen la página, es una iniciativa que señala una serie de roles y funciones que cumplen o que pueden cumplir los autores. Entonces, mi contribución fue, por ejemplo, el conseguir el financiamiento, redactar la introducción, o mi contribución fue hacer el procesamiento estadístico, o mi contribución fue la... En fin, ahí es donde se pondera, ¿no es cierto?, que el número de autores que firman un manuscrito sea pues consecuente con el trabajo que ha supuesto, ¿no? La redacción de este. Les hablaba después de los hitos, ¿no? De los procesos de transformación de la revista a propósito de la indexación. Es importante la asignación de DOI, que son DOI son las siglas de Digital Object Identifier, que es un identificador único, ¿no? Muchas de las revistas tienen esto, no todas. De hecho, acabo, por ejemplo, de enviar un manuscrito a una revista, que es una revista súper buena, súper buena, y curiosamente no tiene DOI, ¿no? Pero lo digo como para ponerle un matiz, pero lo usual es que las revistas tengan un tipo eh, de repositorio estable de su producción, ¿no? Porque hay revistas que a veces pierden el dominio, ¿no?, de la página web o salen del aire, y entonces eso podría lastimar un poco también la calidad de la propia revista y el registro de producción del propio autor. Por eso es bien importante también este concepto del autoarchivo. Cuando uno publique un artículo, también lo cuelgue en los repositorios de su universidad, en su propia página web o en su ResearchGate o en el espacio que tenga. Otras transformaciones importantes tienen que ver con el manual de gestión editorial, la diversificación institucional y geográfica de autores y editores. La vez pasada envié un mensaje a un colega diciéndole que no podíamos aceptar su texto, que ni siquiera habíamos leído, por su filiación, porque ya teníamos 2 artículos, o no, teníamos un artículo ya publicable de esa misma filiación. Entonces le dijimos, si quiere puede esperar a la siguiente vez. Entonces ya ven ustedes que es un criterio invisible para los autores muchas veces, ¿no? Un autor no sabe cuántos otros colegas de su propia institución han enviado o de su propio país han enviado a una convocatoria particular, pero ese puede ser un motivo de rechazo. ¿Por qué? Porque las indexadoras castigan la endogamia, también regional, institucional, ¿no? Entonces, las que la castigan advierten que no es eh, preferible. Ese tema también es un tema bien discutible porque yo conozco revistas, sobre todo anglosajonas, y que son hiper especializadas y muy específicas en regiones y que tienen un alto índice de producción, incluso de una misma región o un mismo país. Es curioso porque nosotros, recuerdo, en el proceso de postulación a Scopus, esta era una de las cosas que nos advertían, ¿no? Que no se vea que es un boletín de la casa, ¿no? Que no es un boletín de la parroquia, que es un texto, o mejor dicho, una plataforma global, ¿no? De autores globales. Y otro elemento que acabo de recordar, no sé si lo puse en una diapositiva, que los autores firmantes tengan relación directa con el tema y tengan una experiencia sobre el tema. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona que, por ejemplo, es sea un profesional en salud
no puede publicar en una revista de filosofía, de humanidades o de comunicación. Sí, siempre que su contribución al artículo sea, por ejemplo, brindar un marco teórico desde, ¿no?, su conocimiento de salud. Nosotros hace poco publicamos un número dedicado a la comunicación en salud y claro, de pronto había doctor en obstetricia, firmando algunos de los artículos, pero tenía que ver, tenía sentido. Lo que no puede ser es que una persona de un ámbito X publique sobre otro tema porque eso levanta muchas sospechas, ¿no? De hecho, una de las formas más fáciles de encontrar cuando hay estos procesos fraudulentos de revistas depredadoras o de autores fantasmas, está en el hecho de que de pronto yo publico, yo que soy comunicólogo, comunicador peruano y que trabajo una serie de temas, publico en una revista sobre el Journal del Petróleo de Arabia Saudita junto con 4 ingenieros centroamericanos con los que no he publicado antes. Entonces, salta inmediatamente ahí una posibilidad. En cambio, pues si yo ya tengo un grupo de investigación en el que estos ingenieros centroamericanos, del que estos ingenieros centroamericanos son parte, y hay un número específicamente dedicado al tema de, me invento, geología de la comunicación, ingeniería, bueno, ahí tendría sentido, ¿no? Pero tiene que ser bastante lógica la participación, porque si no se presta siempre a esto de me falta un autor o quiere firmar tú conmigo y esto se está dando mucho y es muy, muy feo, ¿no? Que suceda. Bueno, estas son las Julio, indexaciones. una consulta. Sí, Buenas tardes, ¿cómo estás? Jenny Canales. Jenny, qué Julio, gusto. ¿cómo estás? Oye, una consulta. Estas revistas tienen un límite de autores, o sea, por ejemplo, ¿puedo yo presentar un artículo con 10 personas? ¿Debo yo presentar un artículo con 4, con 5? Eso es uno. Y dos, ¿se usan en las revistas de humanidades el criterio que se usa en ciencias, que es que el primer autor es el que, entre comillas, el que dirigió el artículo, el Mm, segundo, no sé cuánto? O sea, sí. te lo digo porque hay algunas publicaciones que sí respetan eso y algunas que no, ¿no? Entonces, un Ujú, poco cómo se maneja. Nada, gracias. ujú. Gracias por la pregunta. El número de autores depende de la revista, revistas que lo tienen de forma explícita, ¿no? Revistas que dicen hasta 4 autores o hasta seis autores. Definitivamente en el campo de las ciencias exactas, en el campo de la ingeniería, o hay un artículo sobre temas, pues, astrofísicos, por ejemplo, hay un artículo firmado por 1.200 personas, eh, que tenía que ver con el descubrimiento de una cosa extraplanetaria, se entiende, pues, porque se trata de una red de científicos hipervasta, ¿no? En el campo de las humanidades, no sé si quienes estamos aquí congregados seamos de campos distintos o estemos más vinculados al campo de las humanidades, pero en todo caso trato de hablar en general, ¿no? Pero en el campo de las humanidades, las ciencias sociales, de la comunicación, creo que va a depender muchísimo de, primero, hay revistas que explícitamente lo señalan, ¿no? No más de 4, no más de 5, bueno, a esa revista no podemos publicar si somos 6 los que hemos colaborado, salvo que me enviemos un correo electrónico preguntando y sustentando por qué somos 6. Si se trata de un trabajo comparativo de pronto en 6 países, creo que se podría entender perfectamente que haya 6 firmantes, pero eso dependerá de la revista. Hay otras, yo creo que la gran mayoría no pone un límite de autoría, lo que sí está exigiendo ahora es que uno ponga los créditos autorales, ¿no? Que uno señale cuál fue la contribución y el aporte de cada uno de los firmantes. Y luego en relación al orden de los firmantes, eso también es cambiante dependiendo del área, ¿no? Efectivamente, en Estados Unidos, en el mundo europeo también, pues, sobre todo en Estados Unidos existe esta lógica jerárquica donde el jefe o el coordinador del laboratorio es el autor que firma el último, ¿no? Es más importante. Por eso APA también ha cambiado varias veces las reglas, ¿no? Antes se citaba solo los primeros y se omitía los últimos. Luego dijo, hay que poner puntos suspensivos para que aparezca el último, porque el último es realmente el más importante, qué sé yo. En el campo de las humanidades, las ciencias sociales, de las comunicaciones en las que trabajo yo, eh,
El orden de autoría es más bien inverso, ¿no? Suele ocurrir que el primer autor sea el autor que haya conceptualizado el tema, que haya propuesto, que haya invitado al resto de colegas, ¿no? Pero yo creo que es una cuestión que se va negociando en función de las necesidades, si se quiere, también de los autores, ¿no? Hace poco me tocó estar en un grupo donde no habíamos hablado sobre el número de, perdón, el orden de los firmantes, y una colega desesperada dice, no, es que en mi sistema de investigación, si es que yo tengo que ser primera o segunda, porque si soy tercera no me vale. Y entonces ahí yo levanté la mano, me acuerdo, y dije, mira, en mi universidad, en el caso de Renacit, todavía, felizmente, no, bueno, hasta hace un rato no estábamos todavía en esa lógica de quién entra primero y quién entra después, sino que si tú eres firmante de un artículo, valía, ¿no? Si tú eres tercero o cuarto autor. Me corrigen si es que tienen alguna otra información, pero en el caso nuestro sistema, creo que eso no, salvo alguna disposición de cada universidad, ¿no? Hay universidades donde sí te ponen, ¿no? Si te estamos financiando a ti, tú tienes que ser primero o segundo. Pero más allá de eso, yo creo que es una cuestión que se negocia, entre comillas, o se coordina, mejor dicho, en función de las contribuciones personales. Ya para ir avanzando, solo para que tengan un número, lo de Scopus, la indexación en Scopus de nuestra revista ha sido una cosa muy buena y muy, no sé si muy mala, pero en todo caso ya ha generado un alza de trabajo bien complicada, porque la tasa de rechazo, por ejemplo, como ustedes ven en la parte superior derecha, ha subido bastante. El 87% de manuscritos que recibimos son rechazados. ¿Por qué es esto? Bueno, por diversos factores a los que quiero entrar, que creo que pueden ser interesantes. Primer punto de aspectos editoriales a considerar, para ir cerrando, es, por ejemplo, salvaguardar la estructura del artículo empírico que hoy gobierna, ¿no? Positivistamente, si se quiere, el ámbito de la comunicación científica. Se privilegia mucho, de hecho hay revistas que lo exigen así, que lo exigen incluso en el resumen, que piden que en el resumen aparezca explícitamente, o así lo tienen en su plantilla, ¿no? Introducción, método, resultado, discusión, ¿no? Entonces hay muchos trabajos, sobre todo, de nuevo, de la comunicación, de las ciencias sociales, las humanidades, que vienen de una lógica mucho más ensayística, si se quiere, mucho más flexible, una estructura mucho menos rígida, que sufren, ¿no? En este proceso de adaptación, ¿no? Transferencia a estos nuevos estándares, ¿no? Creería yo, por lo que veo, por lo que hablo con colegas de otras revistas, que hay una tendencia más bien hacia esto, ¿no? Hacia artículos, hacia manuscritos más breves, ¿no? Y que contengan una estructura mucho más rígida, sino clara, sobre todo clara, ¿no? El tema de la claridad. Ese es un tema bien importante y me quiero centrar en un aspecto de la claridad, que es la cuestión metodológica. Además de artículos empíricos, por cierto, hay la posibilidad, en muchos casos, cada vez son menos, de enviar ensayos o artículos teóricos o revisiones que yo llamo poco sistemáticas. Esto de rápidas y sucias lo pongo porque si googlean, hace 3 o 4 días he leído un artículo que me ha parecido muy divertido desde el título, pero muy preocupante al mismo tiempo, de un par de bibliotecólogos españoles que denunciaban, ¿no? El aumento de revisiones sistemáticas que ellos llamaban rápidas y sucias. ¿Por qué las llamaban así? Porque eran revisiones de gente que quería hacer revisión sistemática sobre absolutamente todo, simplemente describiéndote, ¿no? Entonces, hemos encontrado, después de poner esta ecuación en Scopus, que además Scopus lo hace automáticamente, que tantos son de Perú, tantos son de Honduras, tantos son de México, tantos son de tal lugar, tantos son hombres, tantos son mujeres, este es el método que utilizan. Entonces, claro, ellos criticaban que hay un exceso, una exageración, un abuso, ¿no? De revisiones sistemáticas que no aportan. No que las revisiones sistemáticas no sean buenas, son muy importantes. Creo que todos los que investigamos valoramos, apreciamos mucho cuando encontramos una revisión sistemática que nos permite allanar, ¿no es cierto?, el camino, aclarar, hacer las cosas que nosotros no hemos hecho aún, ¿no? Y esa es una línea de partida, una línea de base importante sobre las brechas de conocimiento, lo que falta hacer, en fin. Pero
estos colegas lo que criticaban era el abuso de hacer revisiones sistemáticas de todo. Pero aún hablando de revisiones, pero sobre todo hablando de artículos empíricos, la falta de un marco metodológico explícito, ¿no? En muchos de los artículos o de los manuscritos que recibimos, la parte metodológica es la parte más oscura o más opaca, por decir algo, ¿no? Hay una cantidad de arbitrariedades y de tomas de decisión no motivadas, no justificadas adecuadamente. Se informa que voy a hacer, hice 4 grupos focales. ¿Por qué? ¿Por qué 4 y no 6? ¿Cómo llegaste a la saturación? ¿Cómo hiciste la selección de la muestra? No, eso no se dice nada, ¿no? Entonces, recuerden que un método es una receta de cocina. Y las personas que somos muy malas cocineras, cuando tenemos o nos vemos en la obligación de cocinar, apreciamos que la receta sea lo más técnica y clara posible. Ahí cuando dicen, y agregue usted una pizca a su gusto, ¿no? Eso es de una inexactitud que a mí me molesta, a mí particularmente me molesta. Y llevado a la analogía o al campo de la ciencia, claro, uno no puede decir pues que hay una muestra tal, dar ninguna razón para esa selección. En ese sentido, yo lo que recomiendo y lo que recomendamos en la revista es utilizar modelos como JARS. JARS, si lo googlean, es Journal Article Reporting Standards. Son los estándares de reporte de artículos científicos que los propone APA, ¿no? APA tiene JARS y tiene JARS cuantitativos, tiene JARS cualitativos, tiene JARS mixtos, entonces te pone cuáles son los elementos básicos que tienen que estar sí o sí en una investigación, ¿no? Entonces es un buen modelo a seguir, ¿no? La poca claridad en el corpus y en el análisis de contenido, la parte de analítica también. A veces nos desviamos en cosas que no son tan importantes como el software que utilicé, o a veces reporto que utilicé un software solo para que mi paper parezca más serio, ¿no? Entonces, he hecho un análisis utilizando el Atlas TI. Está muy bien, pero ¿qué has hecho en el Atlas TI? ¿Cómo has hecho el análisis? Un análisis deductivo, inductivo, a partir de un marco teórico, son tópicos emergentes, cómo se conectan los conceptos. O sea, ahí es súper importante ser muy honestos y claros. Y otra cosa que es una tendencia, y muchas revistas están motivando a esto, es a incluir no solo a nivel ético, por ejemplo, los consentimientos informados o sobre todo la aprobación de un comité de ética. Revistas, cuadernos.info, por ejemplo, la revista chilena, acabo de publicar hace un par de meses allí, y recuerdo que pedían, ¿no?, la aprobación del comité de ética de la institución de cada uno de los firmantes. Eso había que apuntarlo. Y además, el dataset, ¿no? O sea, poner los resultados raw, ¿no? Crudos, no procesados, en un SPSS o en un Excel, una base de datos, como uno la quiera componer, o las transcripciones de las entrevistas. Entonces creo que estamos tendiendo hacia eso, sobre todo por lo que dije al inicio, ¿no? Que la emergencia de la inteligencia artificial hace que muchas veces haya más sospechas o dudas respecto de la consecución original de los artículos. Entonces creo que es bien importante apoyar esa originalidad, sostenerla, sustentarla con evidencia también de anexos de ese tipo. Gracias a quien compartió el modelo YARS, efectivamente, ese es un buen referente. Entonces, ahora sí para cerrar, de verdad, causas estructurales de las limitaciones metodológicas. Bueno, yo creo que hay un tema de formación metodológica débil en general. Aquí estoy hablando más del campo nuestro de la comunicación, pero no sé si esto es extrapolable a las ciencias sociales o las humanidades, pero sí es interesante percatarnos de esta falta de consistencia. Es una red flag, ¿no?, una banderita roja hacia la formación también de profesionales, ¿no? Profesionales que a veces están acostumbrados a señalar con poco rigor
¿no? El método que les permite llegar a ciertos resultados. Creo que hoy en el mundo de los prompts es mucho más importante los procesos que los resultados. Entonces, creo que hay que insistir en eso. Otro tema importante, los marcos teóricos sexy, les llamo yo, pero ajenos al contexto, como dice Gómez Cruz. Edgar Gómez Cruz, en un libro que se llama Tecnologías Vitales, muy interesante, que se descarga gratuitamente, hace un análisis sobre todo de culturas digitales, ¿no? Que son los temas que yo trabajo, y habla de la hiperproducción académica en torno a ciertos marcos teóricos importados. Nosotros en América Latina, de nuevo, hablo de mi experiencia, desde mi revista, desde mi campo de estudio, no nos atrevemos a teorizar. Nos contentamos con discusiones muy redundantes, muy descriptivas de lo que hicimos, y uno lee a veces papers de otras latitudes, sobre todo del norte, ¿no? de Estados Unidos o de Europa, y ves que a veces con muestras que tampoco son demasiado grandes, hay un esfuerzo por teorizar, ¿no? Generar teoría es una de los handicaps, ¿no? De los desafíos que todavía tenemos por trabajar, atrevernos a teorizar, ¿no? Sobre todo si uno ya tiene una trayectoria más consistente en una línea de investigación, en un tema de estudio. Otro problema, la citación ritual, ¿no? Que se conecta con las modas teóricas que acabo de señalar. ¿Qué cosa es citación ritual? Yo leí este concepto y no lo puedo atribuir porque no recuerdo el autor, pero lo leí hace muchos años y me pareció excelente. El tema de la citación ritual es cuando todos los trabajos tienen que citar a autores clásicos, porque también a veces hay esta exigencia, como cuando somos a veces jurados de una tesis, ¿no? Y cuando a veces la tesis es muy buena y no tiene mucho que decir, dice, pero ¿cómo es posible que usted no haya citado a Manuel Castells? Entonces la pregunta es, ¿por qué tenemos que citar todos a Manuel Castells si ya está recontra citado, ¿no? Más bien hay un mérito en encontrar otro tipo de autores, y creo que lo mismo pasa muchas veces en los manuscritos, ¿no? Uno mira y siempre hay Foucault, Bourdieu, Castells, en fin, pero además en citas que ni siquiera te permiten confirmar que la persona comprenda la teoría, sino es simplemente una mención como name dropping, ¿no? Como le llaman los gringos, ir soltando nombres ahí como para decir adornar, ¿no? Entonces ornamentar el artículo, y eso no es conveniente. Y finalmente también otro de los grandes problemas es la financiación limitada de los autores. Entonces ustedes me preguntaban en la invitación sobre los criterios para evaluar un cabezado, y termino con esta idea. La idea del título es que sea lo más informativo posible, ¿no? En América Latina sobre todo se nos da muy bien por la ficción y por el storytelling y por la novelística, pero un artículo pues tiene que ser claro. Título a mi manuscrito, Claves para la desesperanza. Eso, no sé, puede ser un discurso del Papa, puede ser no sé, puede ser tantas cosas, ¿no? Una motivación de alguien, pero no me dice de qué trata. En cambio, análisis semiótico de la publicidad de tal o cual en un contexto determinado. Publiqué una vez en una revista un trabajo con colegas de Chile, Argentina y Ecuador. Y nosotros presentamos el título en estudiantes universitarios de Argentina, Chile, Ecuador y Perú. Y fue la revista la que nos dijo, no, pongan Latinoamérica. Entonces, no, pues, pero faltan como 18 países para que sea Latinoamérica. No, pero también son latinoamericanos. ¿Por qué? Porque hay un tema de clickbait, ¿no? O sea, el editor también quiere que el artículo sea un artículo citable, citado, con impacto, porque eso reditúa en favor de las métricas de su revista. Entonces, ahí hay que llegar a un punto medio, ¿no? Entre la honestidad del autor, la calidad de la precisión y las exigencias de la revista, ¿no? Lo que recomiendan muchos, pero yo creo que son recomendaciones a veces muy más pensadas en las métricas o en el impacto métrico o bibliométrico en particular. Dicen que no hay que repetir, por ejemplo, las palabras clave de los títulos y del resumen, ¿no? Que deberían tener
palabras más o menos distintas, para así cuando uno hace una búsqueda tengas más oportunidades de aparecer. Sí y no. Yo creo que cada elemento tiene una razón de ser, ¿no? Creo que el título tiene una convicción particular, que es informar sobre el contenido del artículo, el resumen ampliar, ¿no? Y adelantar. Es como al resumen a mí me gusta presentarlo como un tráiler, ¿no? Un tráiler con spoiler, ¿no? Un tráiler que sintetiza la película, pero ya que te cuenta lo más importante del final. Y las palabras clave son una forma de organizar la información. Entonces, claro, si yo hago un trabajo sobre alfabetización mediática en tal circunstancia, no me digas que no puedo poner en las palabras clave alfabetización mediática porque ya la puse arriba, porque de lo contrario siento que estoy, no sé, perjudicando esa línea de investigación, ¿no? No porque no, ya me dirán, no, pero Julio, no seas tonto, porque tu artículo así tiene más oportunidades de aparecer. Si alguien pone alfabetización mediática, sí va a aparecer por el título. De acuerdo, pero también hay un orden, ¿no? Hay revistas que exigen utilizar un tesauro. Tesauro es esta lista de palabras clave. Hoy yo creo que todo esto se relativiza con la inteligencia artificial, porque muchas de las inteligencias artificiales ya incluyen, por ejemplo, en Scopus o Web of Science, su inteligencia artificial ya no te pide poner palabras clave, sino una pregunta de investigación. Y a partir de esa pregunta de investigación, lo convierte en un lenguaje natural y te va presentando más bien cuál es la ecuación mejor, ¿no? Cuáles son las palabras clave que más riman. Yo creo que todo esto es bastante discutible. Voy a dejarlo ahí para no abusar de su tiempo y más bien si tienen alguna pregunta, comentario, con mucho gusto. Muchas gracias por la exposición. Realmente ha sido muy enriquecedora y nos permite a todos los que están presentes y a mí también en comprender desde tu experiencia como editor cómo se rige una revista, cuáles son las pautas clave que debemos tener en cuenta al momento de enviar un manuscrito. Sin duda, particularmente me ha ayudado bastante a comprender un poco más ese fondo, porque como yo hago búsqueda de revistas justamente para docentes de perfil investigador o investigadores de la comunidad UAR, para poder publicar, tenías justo algunas consultas sobre este proceso, porque nos ha pasado en ocasiones de que a veces la revista nunca llegan a responder cuando alguien hace un envío. Entonces, ahí yo quisiera consultarte justamente, Julio, sobre cómo hacer si en el caso, bueno, tenemos estipulado que la revista ya pasó 6 meses, 7 meses sin ninguna respuesta, a pesar de que nosotros tratamos de comunicarnos con ellos por el sistema de envío. ¿Cómo hacemos para ya poder nosotros enviar a otra revista nuestro artículo? Si sabemos que ya el tiempo ha sido largo, ¿dejamos alguna nota aclaratoria o qué recomendaciones nos daría para no evitar esto, como mencionaste, enviar las simultáneas revistas tu mismo manuscrito? Sí, muy buena pregunta. Lo que a mí me enseñaron y lo que pongo en práctica es precisamente lo que usted dijo, una nota aclaratoria a estimados editores. He intentado acudir a ustedes en dos, ¿no? Momentos distintos, adjunto la captura de los correos, como dejar la evidencia de que ha habido esta intención de contactar, pero pasados los 6 meses ya necesito publicar por distintas razones, ¿no? Cada uno sabrá cuáles son esas razones, pero todas seguramente legítimas, y entonces yo creo que uno está en su total derecho, ¿no? Creo que 6 meses es un plazo suficiente como para esperar por lo menos alguna reacción. Ya si la revista tiene interés en seguir con el manuscrito, debería ser la revista la que diga, nos ha pasado a nosotros, por ejemplo, llegó un manuscrito, mira, como 13 personas rechazaron, no aceptaron revisarlo por tiempo, por distintas circunstancias, entonces ya pasaban 3 meses, 4 meses, pero claro, nosotros ahí le escribimos al autor y le dijimos, mire, han pasado 4 meses, nos falta una revisión, o sea, esto ya está en proceso de revisión, entonces, opción 1, le enviamos el manuscrito con
con el dictamen que ya tenemos para que usted lo utilice como mejor prefiera y lo pueda llevar a otra revista y de repente utilizar ese dictamen a su favor. Pero nosotros no podemos publicarlo porque va contra nuestras normas que no tenga 2 dictámenes, por lo menos, o 3, ¿no? Entonces, ahí nos respondió la persona, dijo, no, yo quiero seguir, voy a esperar un poco más, sé que es difícil y qué sé yo. En algunas otras revistas también sugieren a los revisores. Nosotros hemos preferido no porque siento que hay mucho conflicto de interés, ¿no? En el que uno sugiera a su propio revisor, pero es una práctica más habitual de lo que pensamos. Bueno, ok, ya comprendo mejor, entonces sí está bien, entonces dejar una nota aclaratoria. Y tenía otra consulta respecto a las tasas de rechazo que suelen visibilizar algunas revistas. ¿Qué consejos darías a los autores sobre esto en particular? Porque hay autores que temen enviar, sabiendo que su artículo va con las líneas temáticas, tiene innovación y todo ello, pero temen enviar justamente a las revistas su manuscrito por este datito de que pasa supuestamente el 70% de rechazo o 80%. ¿Qué consejos darías en ese caso? Ya 87 como contratexto. ya vamos a un terreno más motivacional, psicológico. Es que depende. O sea, yo soy muy pragmático en ese sentido. Si tengo, el tiempo está en mi contra, y tengo que publicar, creo que voy a preferir no enviarlo a la revista que tiene 98% de rechazo. Creo que voy a dejar esa para otro artículo. Pero si no tengo un tiempo perentorio, una premura de hacerlo, yo creo que me produce una motivación muy grande enviarlo allí. Y que me reboten y me rechacen, no hay ningún problema. Yo he enviado una revista de este tipo, ¿no? 98% de rechazo, me enviaron 17 dictámenes, 17 dictámenes, ¿no? De 30 y pico, porque uno ve en el OJS, ¿no? Cuando envía, puedes ver una barrita de cuántos revisores ha sido enviado y tal. Entonces yo creo que hay que tomarlo más bien como una cuestión de motivación, porque el orgullo que uno puede lograr cuando, ¿no? Supera ese número horroroso, esa cuestión. Ahora, las revistas, por lo menos en el caso de Contratexto, no la ponemos porque nos haga sentir bien. Al contrario, es más bien una exigencia de las indexadoras, esa transparencia en el proceso, ¿no? ¿Cuántos estás recibiendo y cuántos estás publicando? Porque por otro lado también, yo envío una revista y luego me entero que publica todos los manuscritos que recibe, no sé, pues como, tiene que haber algún nivel de competencia, pero yo creo que ahí depende de la circunstancia personalísima de cada uno. De acuerdo, sí, comprendo totalmente. Muchas gracias por responder a las consultas que yo tenía. Bueno, no sé si alguien del público tiene algunas consultas o algún caso que gustaría compartir, sería propicio en este momento. Sí, claro. Sí, claro, prende tu micrófono. Disculpen. Gracias, buenas noches. Yo no entendí bien cómo es la asignación individual del DOI. Si lo puede explicar otra vez, por favor. Sí, la verdad que no lo expliqué tampoco en profundidad porque es un tema muy técnico. El DOI se compra, no sé, estoy seguro que los expertos de la biblioteca de la UARM van a poder explicar esto mejor que yo, pero hay que pagar, ¿no es cierto? No es gratuito, uno compra como institución, digamos, como revista, un DOI determinado con una raíz. Y cuando publica un artículo, le asigna a ese artículo una dirección determinada, de modo tal que sea una dirección universal, un URL estable que permita acceder más allá del tiempo, ¿no? Más allá del tiempo y eh, del dominio, es decir, que no dependa del dominio propio de la revista. Hasta ahí llega mi conocimiento técnico sobre el DOI, pero es un asunto muy técnico que tiene que ver con, de nuevo, la compra de un dominio por parte de la institución que promueve la publicación. Pero con eso es bastante claro. Gracias. Gracias, Clara, por la consulta. Bien, parece que
no hay más consultas por parte de nuestros asistentes, ¿no? Bien, Yo muchas tengo una gracias. consulta, un segundito. Ay, genial. Sí, ¿qué tal? Mi nombre es Sandra. Quería saber, en el caso de la primera revisión, la revisión editorial, ¿qué aspectos son en los que se fijan para determinar si es que pasa a revisión por pares o no? Ujú. Mira, eso ha ido evolucionando también. Yo diría tres cosas fundamentales. Primero, las cuestiones estrictamente formales, que eso no lo hace el comité editorial, sino lo hace un asistente, por contar el número de palabras, que he usado la plantilla, que envió la carta de originalidad, es decir, que guarde con todos estos estándares necesarios. Superado el tema formal, lo miramos ahí sí, ya de manera más cualitativa, vamos directamente a la yugular. Resultados, metodología, ¿no? Leemos los resultados y la metodología, a ver si es una metodología suficiente, clara. De pronto si hice 4 entrevistas, no nos convence, sobre todo porque ni siquiera justifica. Cuando es muy arbitraria o muy opaca el método, ahí usualmente lo rechazamos de origen, o cuando la discusión teórica no es tal, sino es simplemente volver a decir los resultados y son repetitivos, redundantes, no se siente que hay un aporte al campo de conocimiento. Pero allí depende mucho del tema del artículo, porque suele pasar que es un asunto muy específico que nosotros no manejamos, porque nosotros también tenemos nuestras propias líneas de investigación. Entonces ahí sí preferimos, ¿no? Como en el fútbol, ante la duda, ¿no? El juez de línea no levanta el banderín, igual ante la duda nosotros no rechazamos, preferimos consultar a un experto en la materia. Entonces, guardar los formatos, que esté dentro del scope de la revista claramente, que tenga un método claro. Y otra cosa que me estaba olvidando, también lo pasamos con un detector antiplagios, un Turnitin, ¿no? Entonces sí nos ha pasado varias veces que de pronto 80, 90% y no hay una explicación, porque a veces sí la hay, ¿no? A veces dicen, Wow, esto ya. es esto es fruto de una tesis, pero la tesis está embargada en la universidad, ¿no? Por 1 año, por 2 años, para Ujú. preservar precisamente la originalidad, entonces ahí no hay ningún problema. Pero cuando no dice nada, sí nos llama la atención, pues, ¿no? Que haya una cantidad tan elevada de coincidencias. Claro, claro. Y el tema de la bibliografía, Ujú. ¿hay cantidad de fuentes, algo que Sí, consideren? sí, sí, no lo dije, pero claro, también, ¿no? O sea, no hay un número, evidentemente, se ha pasado también hace muy poquito, 6 referencias, 6 fuentes. Ya, Ah, pues ya, claro. miramos entre todos y dijimos, no, entonces fuentes, no. O sea, tú esperas que más o menos entre 25 y 50 fuentes, que es lo usual en una... Pero de nuevo Claro. también, porque ahí estamos haciendo una cuestión muy arbitraria cuantitativa, hay que mirarlo, ¿no? Hay que mirarlo. A veces Ujú, hay ensayos, por ejemplo, que trabajan con un corpus, ¿no? De 20 fuentes, pero las 20 son muy buenas o muy actuales. Eso también la ujú, vigencia y la actualidad de las fuentes y la calidad de las fuentes. Ese es un ujú. elemento bien importante. Uno de los criterios que nosotros ponemos en el primer filtro editorial es ese de la variedad de las fuentes. Por ejemplo, no hay fuentes en inglés, rarísimo, ¿no? Porque es la lengua franca de la ciencia, entonces algo les tiene que haber. Empezamos a recoger indicios a partir de eso, pero no es determinante, ¿no? Creo que hay que verlo siempre de manera situada y en contexto, pero es una muy buena pregunta porque efectivamente también es parte de los requisitos de esta o de los motivos de este primer rechazo editorial. Claro. Y fuentes que sean, por ejemplo, de otras revistas indexadas o de la Sí, misma sí, revista indexada a la que estás postulando, ¿eso también se fijan? A nosotros hay revistas que lo promueven, nosotros no, al contrario, no nos gusta tanto que nos citen a nosotros, ¿no? El tema de las autocitas porque no es muy bien visto por las Claro, indexadoras, claro. pero sí preferir revistas indexadas a lo que se llama literatura gris, ¿no? Informes, por Ujú, ejemplo. ujú. Trabajos que solamente citan informes, por más que sean Mm, informes relevantes, creo que hay una preferencia muy, muy clara a que estos informes no superen el 10-15%, estoy tirando una cifra del total de las referencias, ¿no? Ni artículos periodísticos, por cierto, ¿no? O sea, intentar que la gran cantidad de referencias sea sobre todo, ahora depende también el tema, ¿no? Este, pero que sean sobre todo revistas o artículos en revistas indexadas.
Ya, perfecto, muchísimas gracias. Abrir tu micro. Sí, muchas gracias. Buenas noches. Yo soy Soledad Escalante. Y bueno, me ha parecido muy interesante esta charla. Quería hacer una pregunta concreta y es, ¿existen requisitos en las revistas Scopus, Web of Science, del número de colaboradores para presentar un manuscrito? ¿O puede presentarlo pues una persona? Los filósofos solemos trabajar un poco más en solitario. Nos gusta investigar y es un poco nuestro estilo. No, no somos ajenos a trabajar en equipo, claro que no. Pero sí querría saber si ese es un requisito como para decir, bueno, si yo presento sola, de repente de arranque me rechazan. Eh, ¿Es así? No, no, no lo es, y menos en revistas de filosofía, ¿no? Presumo que cuando has mirado revistas de filosofía has visto que hay muchos artículos con un solo autor o autora. Los hay en otras áreas y en otros contextos también. No es eso para nada un tema de rechazo, ¿no? Lo que sucede allí, y menos una exigencia de Scopus o de ninguna de Web of Science en absoluto, ¿no? Lo que sucede, lo que opera allí es una lógica que no tiene que ver ni con la calidad del artículo ni con la temática, y ya tiene que ver más con el truco, ¿no? ¿Qué sucede? Que cuando son dos autores, se podría inferir que hay un proceso de validación, digamos, mayor, ¿no? Una rigurosidad, si se quiere. Estoy hablando en general, no estoy refiriéndome a una rama en particular. Y tres autores lo mismo, y además que podría potencialmente ser más citado un artículo de dos o tres autores que un artículo solo de uno, por la sola razón que tienes tres portavoces, ¿no? Tres cajas de resonancia a diferencia de uno. Pero estamos hablando aquí de cuestiones absolutamente crematísticas que no tienen nada que ver con la calidad del artículo. Ok, vale, muchas gracias. Sí, con gusto. Bien, ahí, Jenny, sí, por favor, Sí, prende tu gracias. micro. Julio, dime, ¿en nuestro país o en América Latina en general existe algún interés especial en ser el revisor par ciego? O sea, existe, así como existe alguien que escriba, ¿no? Artículos, existe como una posibilidad de reconocimiento de aquellos que hacen revisiones. ¿Está visto eso? ¿Ingresa dentro de parte de un CV, no sé, algo Sí, así? Gracias. tengo, muy buena pregunta, porque es una de las motivaciones y la desmotivación por la que muchos no quieren ser revisores, ¿no? En el caso peruano, por ejemplo, no nos sirve, ¿no? En el caso de la universidad, varios investigadores pedimos reportar las revisiones que hacíamos porque son parte de nuestro tiempo y son un tiempo a veces muy bien invertido, pero que sin embargo era un tiempo invisible, ¿no? Porque si no es reconocido por RENACIT o, ¿no?, o CONCITEC, menos va a ser interesante para administrativamente. En Brasil y en Colombia, que yo sé, sí, ¿no? Uno lo pone como parte de su perfil y es valorado. No estoy seguro si en Chile también, pero curiosamente casi siempre los colegas chilenos, cuando les pedimos revisiones, siempre aceptan muy gustosos. En España, por descontado también, pero estabas hablando de la región. De la región, de lo que sé, Colombia y Brasil. Sé que es parte del CV del investigador y por lo tanto tiene un reconocimiento básico. Ojalá que nuestro país también lo tenga en algún momento, ¿no? Sería súper importante. Diego también. No se te escucha, Diego. Tu micrófono No, está no se escucha. encendido, pero no se escucha. Tal vez sí puedes, en todo caso, escribirlo en el chat también. Yo tenía una consulta más, Julio, aprovechando tu tiempo.
¿Qué consideración, bueno, o recomendación darías a los autores con respecto al uso de la IA? Ya que ahora se ha vuelto ya una práctica, creo que todos lo usan como apoyo, pero esto de las Sí, revistas, yo también estoy viendo que algunos ya colocan sobre colocar contribuciones de IA y todo ello, pero desde tu sí, perspectiva como editor, ¿qué nos recomendarías? sí. Yo recomendaría reportar el uso de una IA, sea en un pie de página o incluso en la metodología, dependiendo cuál es el uso que se le ha dado, ¿no? Digamos que si es un uso genérico para una revisión de la sintaxis, de la ortografía, yo eso no lo reportaría porque, en fin, siento que es absolutamente instrumental, pero si ha sido parte de un proceso de revisión, por ejemplo, o alguna fase de análisis, o que haya ayudado a alguna codificación, claramente sí lo reportaría. De hecho, hay revistas que ya lo exigen y ponen un disclaimer de uso de inteligencia artificial, ¿no? El autor, los autores señalan haber utilizado inteligencia artificial para tal y cual cosa. O sea, yo creo que tenemos que enfrentarnos al reto presente de que ya casi todos los textos tienen una capa sintética en alguna medida, pero distinguir ese uso instrumental, cosmético, estético, si se quiere, ¿no? Esto simplemente auxiliar de un uso un poquito más medular, ¿no? Y analítico. Lo que sí no se le puede dar ninguna autoría porque, como sabemos, la inteligencia artificial, y eso lo dicen todas las instancias éticas científicas, no es responsable, pues evidentemente, por las cosas que produce, y el responsable es el autor. Entonces, no debería aparecer jamás como coautor, pero sí se debería fijar en la sección metodológica, si corresponde, o en un pie de página, o señalarlo también al editor, ¿no? Sería una buena práctica. Pregunta Diego, ¿cómo aseguran la ética y el cuidado de investigaciones con población vulnerable? Por ejemplo, el consentimiento informado puede ser insuficiente. ¿Piden aprobación de comité de ética, protocolos de contención, entre otros? Sí, la respuesta es sí. Dependiendo el método y la técnica que se ha utilizado y el artículo, ¿no? Eso hay que mirarlo, o sea, pedir revisión de ética de cualquier tema no tendría mucho sentido, pero cuando es el caso, nos ocurrió en el número de comunicación en salud, por ejemplo, ¿no? Una de las autoras de un manuscrito señalaba haber trabajado en una campaña del ministerio, entonces ella era parte de esa campaña, eh, eh, digamos, informando, educando a madres solteras sobre un tema particular vinculado a la lactancia, entiendo. Entonces, claro, y no había puesto nada sobre, o solo había puesto, se firmaron consentimientos informados. Entonces ahí empezó un diálogo con los autores, ¿no? Para preguntarles qué rigores éticos habían tenido. Y la verdad que la única forma que tenemos las revistas de evitar, digamos, cualquier tipo de instancia de abuso o ¿no? de abuso de poder, etcétera, en la relación entre investigador e investigado, es la filiación institucional del autor y la presencia, la convicción de un comité de ética que apruebe el proyecto. O sea, si en el caso que he relatado no hubiera habido un comité de ética detrás de una aprobación formal, porque los dictámenes de los comités de éticas tienen un número de dictamen, en fin, se adjuntan, si no no hubiera habido eso, claramente no lo hubiéramos aceptado. Además, ahora, a nuestro favor, hay que muchos comités de ética extrainstitucionales, o sea, si mi institución no tiene un comité de ética propiamente, puede apelar, ¿no? En la Universidad Católica hay un comité de ética abierto al público, creo que el Instituto de Estudios Peruanos también tiene uno, en fin, entonces creo que estamos yendo hacia ese, bueno, los laboratorios y los que trabajan en ciencia exacta, ciencia natural también, ¿no? Con mucha más, pero ellos ya venían de esa tradición, esto más bien es nuevo para los que venimos del otro lado. Gracias. Bueno, eso creo que ha sido todas las consultas por la sesión de hoy. Gracias nuevamente, Julio, por toda la información brindada. Ha sido muy amplia y también enriquecedora para todos. Y bueno, gracias también a todos los asistentes por su atención y sus consultas. Esa ha sido la charla del día de hoy y esperamos contar con su participación en la siguiente. Y gracias nuevamente, Julio, y esperamos Nada, solo permíteme dos cositas como reflexión final.
Una que me quedé pensando en la pregunta de Soledad, entonces acabo de entrar, han entrado 3 revistas de filosofía y veo que sí, pues el 90% de firmantes son monoautorales, ¿no? Es un solo autor, así que creo que efectivamente lo que te había dicho está bien, porque de ninguna forma lo había leído como un requisito de indexación. Creo que depende mucho de la carrera, de la rama. Y otra cosa final Bueno, que me me parece... alegra mucho saberlo y que lo digas tú, porque claro, los filósofos pues estamos hechos de una manera, no nos forman así, pero genial, gracias. Mira, ahí te comparto una revista, por ejemplo, pero puedes revisar tú misma varias y Ok, te vas a dar sí, cuenta de esto. listo, gracias. Yo sé que hay todo un tema de Scopus y Web of Science, que me invitan a mí, o sea, si mi revista de repente no estuviera indexada en Scopus, tampoco me hubieran invitado. Pero quiero decir algo como investigador. A mí me ha tocado presentar manuscritos a revistas que no están indexadas en ningún lado y que han sido tan asertivas, tan didácticas, tan rigurosas en sus procesos. Y por otro lado, debo decir, he publicado en alguna revista Q1 incluso, que siento que el proceso fue tan frío, mecánico, técnico, que hasta no sé si alguien lo leyó. Entonces, creo que no hay que usar eso como parámetro último de calidad, ¿no? Creo que es importante, pero creo que hay que matizarlo y tomarlo siempre con pinzas. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Julio. Y bueno, esperamos verte también más adelante, quién sabe, en el futuro. Y muchas gracias a todos y que tengan buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches.